Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Vamos a tratar ahora el Salmo número 2. Yo le dije que voy a buscar salmos que se apliquen. Y este salmo está unido al número 1 porque en el número 1 habla del hombre conforme al corazón de Dios. Pero el Salmo 2, que es un salmo mesiánico, habla de la rebelión del hombre. Es un contraste, es el otro lado de la luna. Pero quiero orar porque el título es muy interesante. El título dice, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. El énfasis al final va a ser honrar al Hijo. Veamos, es un salmo interesante. Quizás es uno de los mensajes que para mí es más importante que todos. Todos son importantes, pero este mensaje creo yo que toca la fibra del corazón del pueblo de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Y ahí en su casa, donde quiera que está, pueblo de Dios, usted que nos escucha, ore. Señor, háblanos. Queremos siempre, como tu siervo Samuel, habla que tu siervo escucha. Háblanos, Señor, de comienzo a fin. En el nombre de Cristo, protégenos y queremos escuchar tu voz, como estamos en la serie cada domingo, aprendiendo a escuchar la voz de Dios. Muy bien, uno de estos en salmos, entonces este salmo específicamente es el salmo número 2 y es ver a la humanidad en su correcta perspectiva. Es un encuentro con ese choque con la humanidad en su correcta perspectiva y se divide en 4, hay 4 secciones y en cada sección se desenlazan eventos y fuerzas que están operando actualmente en el mundo. Número 1, la rebelión humana contra el ungido de Dios. Ese es el Salmo 2, del verso 1 al 3. Podríamos imaginar, hermanos, que cuando Jesucristo vino, iba a haber una gran recepción. Llevaban siglos el pueblo judío esperándolo, pero cuando llega, no hay la recepción que se esperaba. A lo suyo vino y los suyos no la recibieron. Y eso fue en la acogida que le dieron al Señor. Entonces, la segunda parte que vamos a tratar vendría a ser de los versículos 4 al 6, es la reacción divina al rechazo de su ungido. En cada uno vamos a ver como un enfoque. ¿Qué haría Dios después de que los hombres rechazaran al Mesías? ¿Abandonaría Dios sus proyectos de restauración a la humanidad? ¿Qué iba a hacer el Señor con su ungido? Eso es lo que vamos a ver. Tercer lugar, Dios establece finalmente su reino en este mundo mediante su ungido, su propio Hijo, que vendría a ser el verso 7 al 9. Este ungido veremos que era descendiente de David, pero infinitamente mayor. Y lo vamos a ver en su correcta perspectiva. Y por último, es una exhortación para nosotros como pueblo de Dios y para aquellos que no lo conocen. Porque aquí hay un cruce de caminos donde uno tiene que tomar una decisión, o reconciliarse con Él, es decir, es un llamado urgente, reconciliarse con Él, pueblo de Dios, usted que me escucha, antes que sea tarde, y lo va a decir literalmente aquí. Entonces la primera cosa es la rebelión del hombre contra el ungido de Dios. Alguien, haciéndome recordar a mi hijo que está estudiando y ha estudiado comunicaciones, alguien lo toma como si fuera una cámara. La primera cámara, el enfoque es a la humanidad. ¿Cómo estamos? Y mira lo que dice el primer versículo. ¿Por qué se amotina la gente si los pueblos piensan cosas vanas? ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Es decir, las naciones están alborotadas, sublevadas, y los pueblos siempre conspirando, haciendo planes sin sentido. Por eso dice, y los pueblos piensan cosas vanas. Y la palabra vana son cosas vacías. Es decir, pueblos paganos que se han reunido en gran masa, un movimiento de protesta que nunca se va a cumplir. No logrará sus objetivos. ¿Y cuál es el plan? Ahí vamos. El plan es el verso 2. Eso es el plan que se está entretejiendo detrás del escenario. Se levantarán los reyes de la tierra. Hacia allá vamos, escúcheme bien. Príncipes conspirarán contra el Señor y contra su ungido, diciendo, vamos a ver más adelante, es decir, se unen los poderes políticos y religiosos
Y dice la palabra que estarán contra. ¿Y contra quién? Contra el ungido. ¿Y quién es el ungido? Es el Mesías. Es decir, el Nuevo Testamento lo va a definir claramente como Cristo. Es un movimiento mundial contra Dios y contra el Cristo. ¿Cuándo comenzó este movimiento? Lo vemos en Hechos capítulo 4. En Hechos capítulo 4, 24, define claramente al ungido. Es decir, el apóstol relata en el capítulo 4 y define al ungido. Dice así: ellos, verso 24, ellos al oírlo alzaron unánimemente la voz y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios. Es decir, había una definición clara que Dios es el soberano. Es decir, hay muchos hoy en día que tienen la duda, pero en ese entonces el pueblo de Dios claramente creía que Dios, tú eres el soberano. Y luego los antiguos cristianos clamaron de esta manera. Sigue el versículo diciendo: que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en él, que por boca de David tu siervo dijiste, y ahí viene el versículo: ¿por qué se amotinan las gentes? 1. Los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron, y ahí viene, contra el Señor y contra su Cristo. Hechos 4, 24, 26. Y el 27 lo define más. Y dice: y verdaderamente se unieron en esta ciudad, estamos hablando de Jerusalén, Herodes y Poncio Pilatos con los no judíos y el pueblo de Israel contra el Santo Hijo Jesús, a quien tú ungiste. Entonces, aquí el Espíritu Santo nos está diciendo claramente que había comenzado una revuelta en todo el poder civil, el poder religioso, unidos para dar muerte a Jesús. Pilato, Herodes y todo el clero religioso contra el Señor. Y este es un salmo, hermanos, que vemos entonces el rechazo inmediato a las profecías que ya se habían predestinado miles de años antes. Por eso que Herodes, en el momento que se entera que nace el rey de los judíos, manda a matar a los niños. Y ese ministerio de nuestro Señor Jesucristo siempre tuvo continuamente intentos de destruirles. Lo vemos en Marcos 12:12, Marcos 14:1, Lucas 4:28, etcétera, etcétera. Hasta que en Lucas 19:14, el pueblo de Israel, a quien Jesús había venido, le dice: no queremos que éste reine sobre nosotros. Y más adelante, ya ustedes saben lo que dicen, que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, que tuvo en la historia grandes repercusiones. Entonces, en el mundo, hermanos, se está moviendo hacia esa dirección. Pero se está moviendo hacia esa dirección en lo bueno y en lo malo. En lo bueno y en lo malo. Es decir, ¿por qué? Porque Mateo 13, 24 a 39, el Señor lo dijo, que Él ha venido a sembrar la buena semilla. La buena semilla es el trigo, que es el pueblo de Dios, que es usted y yo, que hemos creído en Jesucristo, y el enemigo está sembrando a la vez la cizaña. Y los dos crecen juntos. Había un maestro bíblico que él pensaba que su ministerio y su tarea primordial era, y su dedicación primordial, comenzó su ministerio creyendo que debería corregir, enderezar la conducta de la gente, pero él no resolvió nada con eso y se dio cuenta que ya él tenía, como tenemos nosotros, tanto trabajo para cambiar nosotros mismos, que no podemos entonces preocuparnos por los demás. Gracias. Entonces, como dijimos, él dijo: ¿para qué voy a estar desgastándome en ver si la gente cambia o no cambia? Si yo tengo aún problemas para cambiar a mí mismo, mejor me concentro en aquello, hago lo que tengo que hacer y le encargo a Dios el resto. Cizaña va a haber, trigo va a haber, y el único que va a poder ser una distinción claramente es el Señor cuando envíe a sus ángeles. Pero nosotros tenemos que seguir predicando a este Cristo que tiene apoyo bíblico en las Escrituras. Y la palabra de Dios dice que toda la historia se va hacia esa dirección. Por eso en Apocalipsis acaba diciendo que cuando todas las naciones estarán bajo la dirección de Satanás y se levantarán como un solo pueblo. Apocalipsis 17,
12 al 14 y Apocalipsis 19, 19. Hacia allá va la historia. Entonces ahorita estamos viendo solamente un anticipo de esas manifestaciones anticristianas. Estaba leyendo un artículo, y no estoy diciendo su veracidad, pero lo voy a leer, y es escrito por el exnuncio del Vaticano en Estados Unidos, arzobispo italiano Carlo Maria Vigano, y lo publicó el domingo 7 de junio. En una misiva se le envía una carta al presidente Donald Trump para expresarle su apoyo en lo que calificó una batalla espiritual de proporciones bíblicas, donde el más formidable enemigo es el llamado Deep State o Estado Profundo, y eso ya lo he escuchado varias veces. El polémico arzobispo cuestionó la verdadera intención de las protestas que han tenido lugar en los últimos días en Estados Unidos, y dijo que se trataba de un plan con fines electorales. Criticó a los líderes de la Iglesia Católica norteamericana por jugar a favor de los que quieren destruir la sociedad norteamericana. ¡Wow! En su carta al presidente Trump, Vigano le advirtió que las crisis actuales sobre la pandemia del coronavirus y los disturbios de George Floyd son parte de la eterna lucha espiritual entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Y él dice, está bastante claro que el uso de protestas callejeras es instrumental para los propósitos de aquellos que desean ver a alguien elegido en las próximas elecciones presidenciales que encarna los objetivos del Estado profundo. El ex nuncio conservador que fue designado en esa posición por el Papa Benedicto XVI en 2011 y ejerció hasta 2016, y saludó a Trump como un presidente que por primera vez defiende valientemente el derecho de la vida, que no se avergüenza de denunciar la persecución de los cristianos en todo el mundo y que habla de Jesucristo y del derecho de los ciudadanos de la libertad de culto. Otra información. La palabra de Dios en Apocalipsis 16:12, que dice que los reyes del oriente se preparan en una nueva ruta. Estaba hablando de la ruta de seda. Yo decía, ¿qué es la ruta de seda? La ruta de seda es un comentario que se está dando. Es un puente entre Oriente y Occidente que jugó un papel sutil pero fundamental en el destino de muchos países durante miles de años. Esta ruta no era sino una vía de transporte de mercancías, sino que también fue el puente de difusión de nuevas ideas, expresiones artísticas y conocimientos científicos. Bueno, también las plagas. Entonces, la iniciativa se llama One Belt, One Road. Ha sido declarada una prioridad política exterior por el gobierno de Pekín. Ojo, sería ingenuo pensar, dice este artículo, que nos limitemos a una añoranza romántica del legado histórico, ni un acto de pura bondad para ayudar a los países más pobres, sino es un plan con claros cálculos geopolíticos y económicos que tiene como fin último preservar los intereses nacionales chinos. Y eso es lo que le llaman la ruta Los Reyes del Oriente. ¿Podemos encajarlo en la profecía? Que Dios nos ayude. Entonces, ¿qué mal ha hecho la humanidad? ¿Qué mal ha hecho, el Señor? ¿Qué mal ha hecho Dios entregando a su Hijo Jesús? ¿Por qué ese odio? ¿Por qué ese odio que va creciendo hacia el tiempo final en Apocalipsis? ¿Por qué? Y mire lo que dice la palabra, que no hay razón. Miqueas 6:3. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? Miqueas 6:3. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Responde contra mí. Jeremías 2:5. Así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Es decir, Dios está diciéndole al pueblo, ¿qué te he hecho? ¿Qué maldad hallaron en mí para actuar de esta manera? Hay un odio que va creciendo. Entonces, por eso que hay una oposición. ¿Y cómo se expresa? Se expresa de esta manera. En el Salmo 2, en el verso 3. Dice así, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Rompamos, es una emancipación moral. Que el hombre, en el fondo, no quiere
vivir bajo las leyes divinas y siente que son ligaduras y siente que son cuerdas que lo aprisionan. Qué tremendo, hermanos. Y vamos, Nietzsche escribió un libro que se llama Dios ha muerto. ¿Y cuáles son las ataduras? ¿Cuáles son las ataduras que Dios ha colocado sobre la familia humana? La primera atadura, que es hermosa, es la familia, es el matrimonio, es una de ellas, que Dios la instituyó para el bienestar de la humanidad, que implica las personas cristianas o no. Pero en la actualidad, las personas hoy en día quieren liberarse también de esa ligadura que los está haciendo. Cada vez menos la institución del matrimonio está más devaluada. Así que Dios, que es responsable que existe esa institución, proveyó esa hermosa relación de amor en el mundo. Pero en la actualidad, hombres quieren evadir de carácter permanente esa relación y sobre todo, no solamente esa relación, sino también la responsabilidad que implica el matrimonio. Por eso dice, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. En pocas palabras, es liberarse de esa atadura porque el corazón es malo y perverso. Literalmente ligaduras y cuerdas, cuando el Señor dice, mi carga es ligera, mi yugo es fácil, mi carga es ligera, es un yugo divino ligero, hermanos. Y el Señor habla de las cuerdas. Las únicas cuerdas que el Señor habla están en Oseas 11:4. Oseas 11:4, preste atención lo que dice. Es cierto que Dios trata de conducirnos ¿cómo? Con cuerdas de amor. Son las únicas cuerdas que tenemos. El yugo es fácil, el yugo es ligero, no nos daña. Pero el hombre es intrínsecamente malo, el corazón que quiere liberarse de toda cuerda, de toda atadura moral y ser aparentemente libre. Segundo lugar, el segundo enfoque que podemos ver es la reacción divina al rechazo de su ungido, de nuestro Señor Jesucristo. Veamos qué dice este nuevo enfoque. El que mora en los cielos, ya dejamos la tierra, ahora nos vamos al enfoque celestial. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Pero no es una risa burlona, no es una risa de humor, ni nada divertido. ¿Qué tipo de risa es? Es decir, la risa de lo absurdo, del hombre pequeño, gránulo de arena, rebelándose contra ese Dios grande. Acabo de ver a través de la web esta famosa galaxia Andrómeda. Esa es la inmensidad de nuestra creación. Y ese es el hombre que habita en él, esa pequeña hormiga atómica que está ahí con sus días contados. La palabra de Dios dice que nuestra vida es como una neblina. ¿Cuántos tiranos han desafiado a Dios? Estaba leyendo la vida de Stalin. Stalin, ¿quién fue Stalin? Un revolucionario y político soviético que dirigió la Unión Soviética desde mediados de la década de 1920 hasta 1953. Stalin, escuche, fue secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética 1922 a 1952. Primer ministro de la Unión Soviética 1941-1953. ¿Cómo se le llamaba? El hombre de acero. Y Stalin fue uno de los mayores genocidas de la humanidad, hermano. Mayores. Se le atribuyen 40 millones de muertos más que Hitler. 40 millones de muertos. Y yo no puedo entender que llegó a postular o a hacer premio Nobel por acabar la Segunda Guerra Mundial. Su hija, ella relata una biografía que habla que él era un monstruo. Ella decía, tenía que lidiar con un monstruo, pero que a la vez era mi padre. Él se casa 2 veces. En su primer matrimonio, su esposa, ya que se llama Yekaterina, falleció de tifus en el año 1907. Y mire lo que dice. Era una mujer que parece que comenzó a cambiar el corazón de este monstruo. Pero él dice, esta criatura podía haber suavizado mi corazón de piedra. Ahora está muerta y con ella mis últimos sentimientos calurosos
para la humanidad. Ella pudo haber cambiado, mire lo que dice la Biblia también, ¿no? Que Dios cambiará el corazón de piedra por uno de carne. Pero a él se le endureció y se quedó como un corazón de piedra. Es más, él señaló lo siguiente, señalándose a su pecho, dijo una vez, aquí adentro está vacío, inexpresivamente vacío. Él lo dijo Stalin. Ahora, esta hija que contrajo después matrimonios sucesivas veces, porque él mandaba a mudar a todos los novios a la Siberia y etcétera, lo sacaba del panorama. Ella, esta señora que se llama Svetlana, ella huyó harta del sistema comunista a los Estados Unidos, nada menos que la hija de Stalin. Pero luego volvió y a la hora de morir, ella cuenta y dice que ella vio a su padre antes de muerto. Él dice que se levantó en la mitad de la cama cuando estaba en alucinaciones terroríficas, cuando de repente apretó el puño y lo sacudió hacia el cielo antes de caer muerto. Y la hija se preguntaba, ¿por qué mi padre odió tanto a Dios? Ella no se podía explicar. Volviendo al texto, en Isaías 40, 23 al 24, cuando Dios ve la impotencia del hombre por querer rebelarse contra Dios, dice lo siguiente, Isaías 40, 23 al 24. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra, tan pronto como sopla en ellos se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. Ese es el hombre. Es lo que decimos, lo que estuvimos enseñando en el Salmo primero, que a los impíos son como el tamo que se lo lleva el viento, hojas secas, eso es lo que dice, como hojarasca. Entonces los intentos de los enemigos de Dios, lo que estamos viendo es en vano. Y aún así Dios en su paciencia permite estas rebeliones, permite los insultos del hombre, pero llegará el momento, y cuán terrible será ese día cuando Él diga, hasta aquí nada más. La paciencia de Dios tiene su límite también. Verso 5. Luego les hablará en su furor y los turbará en su ira. Les hablará en su furor y los turbará en su ira. Vendrá el momento donde ya Dios no va a postergar el juicio y va a desatar su ira sobre la humanidad. Pero mientras tanto, ¿por qué no lo hace? En Hebreos hay un pasaje interesante, Hebreos 2:10, porque el propósito de Dios todavía es llevar muchos hijos a la gloria. ¿Qué es lo que está haciendo Dios ahora? Está llamando a un pueblo que invoque su nombre, un pueblo que sea salvo, y este es el propósito actual. Y mire lo que dice el verso 6. Yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Es decir, sin vacilar, sin variar su agenda, hacia allá va Dios en su profecía, en sus planes, pueblo de Dios, hasta que el trono de Jesucristo sea asentado en la tierra. El tercer punto, o el tercer enfoque, lo vamos a ver ahora enfocándonos a Dios, el Hijo. Dios establece finalmente su reino en este mundo mediante su ungido, su propio Hijo. Y mire lo que dice verso 7. Escuche bien. Yo publicaré el decreto. El Señor me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y esto fue también uno de los versículos más importantes, porque puede ser confuso. ¿Cómo puede decir que Dios engendró a su Hijo? Cuando Dios es eterno, también tiene que tener un Hijo eterno. ¿Pero a qué se refiere? Cuando dice Dios engendró, te engendré hoy. En Hechos 13, el apóstol Pablo nos aclara. Dice Hechos 13:33. Dice, la cual Dios nos ha cumplido a nosotros, sus hijos, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, acá lo dice Pablo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces lo que está diciendo es que el engendrar es la resurrección de Cristo. Acuérdense que siempre el Señor reclamó, y cuando lo acusaban a Él
era por el hecho de que él se autodominaba, aunque él era el Hijo de Dios. Y al ser Hijo de Dios, era Dios. Por eso que las acusaciones severas en la cruz repetían este tipo de paradigma, de mentalidad que había en el pueblo. Decían, si eres Hijo de Dios, Mateo 27:40. Si eres Hijo de Dios, desciende de la cruz. Mateo 27:43, más adelante. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy Hijo de Dios. Entonces, ¿qué pasó? El Señor no lo rescató de la cruz y él era acusado como un blasfemo y dijeron ellos, hicimos bien en crucificarle. Pero ahí no paró la cosa, sabemos, porque al tercer día, hermanos, Cristo resucitó de los muertos. Entonces la resurrección es la declaración pública, hermanos, de que Cristo es el Hijo de Dios. Y mire lo que dice en esta tercera parte, el verso 8. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Es decir, el cetro del universo será sostenido por el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, en su segunda venida, hermanos. Y él apagará y aplastará toda rebelión. Quizás a muchos no les va a agradar esto, pero lean Apocalipsis capítulo 19 y entérese del panorama que nos viene. Nosotros tenemos confianza, hermanos, porque tenemos un Dios victorioso. Y nosotros tenemos confianza porque aunque vemos las cosas medio oscuras, detrás de este escenario hay un Dios que tiene victoria. Y acaba en victoria para el pueblo de Dios. Y cuarto, en último lugar, vamos a enfocar la cámara al Espíritu Santo, que es la exhortación, como último, capítulo 2, verso 10 al 12. Dice, ahora pues, reyes, sed prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid al Señor con temor y alegraos con temblor. Es decir, sabiendo Dios que los jueces de la tierra, sabiendo que los reyes, ellos llevaban ese plan de iniquidad, Dios les dio la oportunidad. Dios siempre ha estado hablándole a los gobernantes, hermanos. Siempre. ¿Se acuerdan José en Egipto, el faraón? Vemos a Daniel con Nabucodonosor, Ciro el persa, Darío. Son anticipos del pueblo de Dios hablándole a los gobernantes. Y la exhortación que hace Dios en el verso 12 dice lo siguiente, honrad al Hijo para que no se enoje. Y ahí viene el mensaje. Honra al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Repito, pueblo de Dios y aquellos que no conocen. Honren al Hijo. Y vamos a ver brevemente cómo honrarle. Se puede hablar mucho, pero es un llamado para nosotros. Honra al Hijo para que no perezcas. Honra al Hijo porque su ira se inflama pronto. Bienaventurados, felices todos los que en Él confían. Es un llamado, hermanos, porque el hombre quiere deshacerse de sus leyes, de su gobierno, pero como pueblo de Dios uno tiene que decir, o estoy en rebelión, frialdad, o estoy en sometimiento y servicio y honrando. No podemos estar al medio. Y hay un pueblo, parece que está al medio, que no tomando ninguna decisión en cuanto a honrar al Hijo. Si tú le sirves, tú le honras. Y dice, servirle con temor y alegraos con temblor. Es decir, está hablando de reverencia, está hablando de alegría, está hablando de gozo. Está hablando de que tenemos que servir al Señor, al Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Cómo lo honramos? Lo honramos reconociéndolo, que Él es nuestro Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Malaquías, mire lo que dice Malaquías. Número 1, hay que reconocerlo como quien es nuestro Padre. Malaquías 1:6 dice, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy Padre, le dice al pueblo, ¿dónde está mi honra? Número 2, honramos a Dios cuando tú te entregas por completo a Él, porque aunque nos cueste un sacrificio, hacerlo. Y mira lo que dice la palabra, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, dice el apóstol Pablo, durante 11 capítulos en Romanos, explicándonos claramente por qué presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y lo digo con todo énfasis, Dios no quiere flores muertas.
Dale al maestro tu juventud y tu vigor. Dale esa alma que es tu divino tesoro. Entrégasela a él ahora, cuando tienes fuerzas. Va a llegar un momento en la vejez que estaremos quizás recluidos en el hospital, incapaces de oír, de ver, incapaces de poder tomar decisiones por nosotros mismos. Y este es el momento de hacerlo. Tercero, honramos a Dios trayéndole alabanza. Es decir, el que sacrifica alabanza me honrará. Es decir, sacrifica. ¿Por qué venimos al culto, a la iglesia? Y ahora hemos abierto otra vez, hermanos, el servicio. Si usted va a la tienda a comprar, si usted envía a su esposo a que trabaje 40, 60 horas, con todas las precauciones, no puede venir una hora el domingo a alabar a Dios. Es mucho pedirle. Si usted va a la marqueta, se expone con máscaras y todas las precauciones. Ya abrimos la casa del Señor. Venga a adorar y venga a alabar al Señor. Y por último o cuarto, honramos a Dios con lo que Él nos ha dado. Es decir, la ofrenda y la adoración, y por eso también ofrendamos honrando a Dios. Tu ofrenda, hermano, es honrar a Dios. Estaba hablando con un líder que él decía, ¿no? ¿Cómo pueblo de Dios se pierde esta bendición? Honramos a Dios, hermano, cuando traes tu ofrenda al altar. No se la traes al pastor, no se la traes a la iglesia. Yo sé que hay gastos que pagar y todo, pero lo honramos. ¿Y cuánto hemos fallado en esto, hermanos? Qué triste cuando no honramos a Dios. Dice la palabra, yo honraré a los que me honran. Él honra a los que le honran. Siempre yo digo esto, hermanos, que nosotros honramos a Dios cuando traemos las ofrendas. ¿Por qué? Entramos en su economía. Somos bendecidos. El Señor dice en Malaquías, Él reprenderá al devorador. En la palabra Pablo dice, la iglesia de Macedonia, en su pobreza ofrendaron a Dios. No hay excusa en absoluto para no traer sus ofrendas, sus diezmos al Señor. El Señor bendice tu vida, bendice tu vida. Yo me pregunto, hermanos, durante estos 3 meses que hemos estado predicando la palabra y enseñando la palabra, nunca hemos insistido en este punto. Y creo que es hora de decirles claramente, hermanos, que es una gran responsabilidad del pueblo de Dios. Una gran responsabilidad del pueblo de Dios. No cerrar las manos, abrirlas y ser parte de tu iglesia local. Participa de la economía de Dios. Cuando usted entra en la economía de Dios, recibe los gozos y los beneficios. Joven fui y he envejecido y no he visto a justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Por eso honramos a Dios, hermanos, con el corazón, no con los labios. El Señor se quejó, este pueblo de labios me honra. Oh sí, claro, sí Señor, por supuesto, de labios para afuera, pero su corazón está lejos de mí. Hermanos, honremos a Dios como debe ser. La palabra de Dios dice, el Señor bien claro le dijo en Mateo 15:7, en el Nuevo Testamento, hablando del profeta Isaías también, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, a los religiosos, cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Por eso honramos a Dios también, por último, con nuestro servicio. Mire lo que dice la palabra, Juan 12:26, anótelo. Con esto estamos acabando. Juan 12:26, paciencia. Juan 12:26 dice, si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. Tú me sirves, mi Padre lo honrará. Hermano, ¿cuánto tiempo tienes ya sin servir al Señor? Y servir al Señor en las cosas pequeñas. Servir al Señor, claro, ¿dónde estás también? Como madre, como padre, en la fábrica en que trabajas. Porque dando testimonio de la luz, que la gente sepa que crees en Cristo, que no te avergüenzas del Evangelio. La palabra dice, todo lo que hagamos, hacerlo de corazón para el Señor y no para los hombres. Del Señor recibiremos la recompensa, no de los hombres. No trabajemos para la vista, no trabajemos para el hombre, trabajemos para el Señor. Estás ayudando dentro de lo que es como dentista, estás ayudando en la fábrica, estás trabajando en la oficina, estás trabajando cortando el zacate, es decir, sirve al Señor de corazón. Eres un agente de luz, eres el trigo, y a pesar que la cizaña está creciendo,
a gritos alrededor nuestro, vendrá el día que el Señor definirá. Por eso dice al final, y este es un aviso urgente, hermanos, un aviso urgente. Por eso para mí este mensaje es tremendo, hermanos. Dice la palabra, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Hermano y amigo que me escuchas, escúchame, hermano, estamos en una encrucijada de caminos. O te rindes al Señor, o sigues con tu obstinación rebelde de no entregar tu vida de manera incondicional. Por eso es necesario tomar una decisión. Y termina diciendo, bienaventurados los que en Él confían, felices los que en Él confían. Pero Dios quiere un corazón. No le das nada a Dios si no le das todo. Vamos a orar. No le das nada a Dios si tú no le das todo. Todo o nada. El Señor no quiere a medias. Yo estoy casado con una esposa preciosa, hermosa hermana. La amo y la sigo amando. ¿Y usted cree que ella va a querer la mitad de mí? Parte de mí, solamente de palabra. Ella quiere mi corazón. Ella ha ganado mi corazón. Y damos gracias en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, por este mensaje que ha tocado mi corazón y sé que ha tocado el corazón de muchos. Ojalá que lo promuevan. Ojalá que inviten a sus amigos a escucharlo, porque el Señor viene pronto. Y la palabra de Dios dice claramente que ese es el llamado, el gran aviso, para que no se enojen y no perezcáis en el camino. Señor, entrego mi vida a ti. Soy cristiano y, Señor, tu palabra yo te quiero honrar. No te he honrado como debería y lo quiero hacer. Me arrepiento. Señor, quiero darte no las migajas de mi vida, quiero darte mi corazón entero. Quiero darte mi vida, me arrepiento de mis pecados. Que Dios te bendiga, hermano. Sella este compromiso en el nombre de Jesucristo. Que Dios te bendiga. Gracias.